Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pancho de Pierola. Este es el noticiero de Pancho. Hoy es viernes 5 de julio de 2024. Antes de comenzar, por supuesto, no se olviden de poner me gusta, compartir, comentar y, más importante, suscribirse a mi canal en YouTube. Ahora sí, comencemos. La primera noticia: militares ya no serán perseguidos, y me río porque si eres caviar te está molestando esta noticia. Se aprobó en segunda votación una ley que impide que sean acusados por delito de lesa humanidad personas que hayan cometido los presuntos delitos antes del 1 de julio de 2002. ¿Y por qué el 1 de julio de 2002 es una fecha arbitraria? No, tiene una razón. Acá te lo explico. Es muy sencillo. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es el que estableció los delitos de lesa humanidad junto con otros tipos de delito. Antes no existía esta configuración jurídica. Y este estatuto entró en vigor en el ordenamiento jurídico peruano recién el 1 de julio de 2002. Por eso es que esa es la fecha. Esto es algo bastante lógico en realidad en derecho. No se puede juzgar o procesar a una persona por un delito que no existía en el momento de los hechos. No puede haber retroactividad, es como funciona la ley, pero los caviares y sobre todo la izquierda internacional se han esforzado en atropellar ese concepto básico de la ley para poder procesar a militares bajo el pretexto de delitos de lesa humanidad. Lo que dice el texto es: nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Ahora, la manera en la que ha sido aprobado puede generar cierta disconformidad en la población. ¿Por qué? Esta ley fue aprobada en segunda votación, no en el Pleno del Congreso, sino en la Comisión Permanente. Ahora, ¿qué es eso? Yo sé que tú odias el Congreso porque hay 3 activistas que te han dicho que odies al Congreso desde que se instaló el Congreso el 28 de julio de 2021, porque ellos, los caviares, no tenían representación. Pero vamos a dejar tu irracional pasión por un segundo, porque los congresistas también tienen derecho a vacaciones. Y en este momento, como no hay una sesión parlamentaria, están de vacaciones. Pero quien no está de vacaciones es la Comisión Permanente, que como su nombre lo dice, es permanente. Y han sido ellos los que han aprobado en segunda votación esta ley. La ley ahora pasa al Ejecutivo para que sea observada o sea promulgada. Y en el caso de que sea promulgada, todos los militares que hasta ahora vienen siendo perseguidos, es gente que dio su vida, aquellos que fallecieron y muchos otros que sacrificaron su vida, pusieron su vida en peligro para que tú tengas vida y tengas libertad el día de hoy. Y han sido perseguidos por esos organismos internacionales que se esfuerzan más en defender los derechos humanos de los criminales. Y por supuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión y todos estos organismos que tratan de hacernos pensar que no tenemos soberanía sobre nuestro propio país ya han alzado el grito al cielo y diciendo que tenemos que deshacer esta ley. No se puede. Creo que les deseo un feliz viaje a estas personas, allá saben dónde. Una razón más para reconsiderar verdaderamente si vale la pena ser parte de estos organismos que quieren pasar por encima de la soberanía que tenemos sobre nuestro propio país y quieren decirnos cómo legislar a su antojo. Se confirma alianza entre Añaños y Salvador del Solar. Antes de ayer, el miércoles, corría el rumor de que Carlos Añaños, empresario, quien recientemente se ha afiliado a un partido político con la posible o gran esperanza en realidad de ser candidato presidencial, se decía que el señor estaba conversando o estaba junto con Salvador del Solar. El partido político al que pertenece el señor Añaños emitió un comunicado diciendo que no había alianzas partidarias, pero no ha deslindado puntualmente con el señor Salvador del Solar, quien fue ministro de Cultura y luego primer ministro del señor Martín Vizcarra. La última publicación del señor Añaños en redes sociales es acerca justamente del grupo AGE, explicando que ya no hay un vínculo desde hace 8 años. Sería muy sencillo redactar un tuit diciendo: no tengo nada que ver con Salvador del Solar ni con Carolina Lizárraga, también miembro o ex miembro del Partido Morado. Es muy sencillo. El silencio está generando suspicacia en la población. ¿Qué espera para deslindar o confirmar en todo caso esta unión, esta alianza? No tiene que ser una alianza partidaria, sino simplemente puede ser: sí, efectivamente estas personas son parte de mi equipo técnico, son mis asesores, están trabajando de mi lado. Esto
podría zanjar de una vez la idea de si es que el señor Añaños es o no es un caviar. Y la noticia más resaltante sobre Salvador del Solar es que se ha confirmado su relación romántica con la actriz de Betty la Fea. No tengo idea quién es, pero eso es lo más importante y más destacado de la vida de Salvador del Solar en las últimas semanas. Vamos a ver entonces qué pasa con los candidatos para las próximas elecciones. Perú y Ecuador unidos. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, está de visita en el Perú y ha formado con Dina Boluarte la Declaración de Lima, un documento con 29 compromisos agrupados en 6 ejes temáticos, entre ellos seguridad y defensa. Además de seguridad y defensa, también otros ejes son promoción económica, desarrollo minero sostenible, gestión ambiental, inclusión social y fortalecimiento del tránsito y transporte transfronterizo. El más importante, por supuesto, es el primero, el de seguridad y defensa, porque el crimen organizado se ha organizado, valga la redundancia, en el Perú y en Ecuador en los últimos años. Y teniendo en cuenta que la sociedad ecuatoriana y que la peruana no son tan distintas, es importante que haya esta conversación para que podamos compartir tecnologías, tácticas, estrategias y ver cómo se hace de manera bilateral para reducir o eliminar la delincuencia. Porque de nada sirve que un país tenga una política contra la delincuencia y que brevemente los delincuentes se van para arriba o se van para abajo y de ahí se van mudando, pero verdaderamente no se están extinguiendo como debería hacerse con los delincuentes. En el documento se detalla que se han comprometido a ejecutar operaciones y ejercicios militares y policiales coordinados en contra del narcotráfico, el tráfico de armas, municiones y explosivos, así como contra la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, entre otros. Bien, buen augurio entonces para esta relación Perú-Ecuador. Tía María vuelve. Las actividades del proyecto minero Tía María van a reiniciar luego de haber estado paradas desde el año 2009. Vamos a ver las cosas positivas y las cosas negativas de este proyecto minero que ha reiniciado. Alrededor de 1.000 personas podrían ser contratadas durante 2024 para la fase de construcción, pero la cifra aumentará. Trabajo para más peruanos, lo que se necesita en este momento. Más peruanos trabajando, más peruanos produciendo, más peruanos trayendo plata para sus propias familias y poder darles a ellos un mejor futuro, poder mantenerlos. Esta fase de construcción implicará una inversión de alrededor de $1.400 millones y el retorno para nuestra economía podría alcanzar los $600 millones. 600 millones que el Perú necesita para poder pagar las consultorías de los caviares o para cosas verdaderamente importantes. Durante esta etapa, el aporte al PBI nacional sería de alrededor de 0.2 y en el periodo de producción sería un aporte alrededor de 0.4 o 0.5% del PBI a lo largo de los siguientes 20 o 25 años. Y hay gente que dice, ¿y a mí qué me interesa el PBI? No tiene un impacto directo hacia mí. Bueno, sí hay una causalidad o una correlación al menos entre el PBI y el ciudadano a pie. Te voy a explicar algunos detalles. Mayor recaudación fiscal. Si aumenta el PBI, tenemos una mayor recaudación fiscal, que significa que el Estado va a poder costear grandes proyectos de infraestructura, de transporte, de salud, de educación, etc. Eso es algo bueno que afecta directamente sobre todo a las personas más necesitadas. Aumento de la inversión y la innovación por estabilidad económica. Si está aumentando el PBI, el Perú se convierte, como éramos antes, un país atractivo para generar más inversiones privadas extranjeras. En la actualidad, un país inestable no es un país atractivo para que vengan inversionistas. Mejora la calificación crediticia. Reduce los costos de endeudamiento del país. Esto significa que le va a costar menos al país endeudarse si es que la calificación crediticia mejora. Y esto puede mejorar si es que aumenta el PBI. Y además, como ha dicho Julio Velarde, esto le da mayor confianza a otros proyectos mineros o que están parados o que están en un proceso de inversión. Ahora vamos a ver la parte negativa. Nada, cero, no hay. El Perú es un país minero, tenemos que entender eso de una vez. La escalera para poder convertirnos en un país próspero es justamente la explotación de los minerales. Y para poder hacerlo tenemos que permitir que las grandes mineras exploten el mineral. No podemos esperar que haya una empresa nacional que nunca ha funcionado, que sea la que explote. El hecho de que haya
participación de empresas extranjeras en el Perú no significa vendepatria. Tienen que dejar de escuchar la locura de personas como Verónica Mendoza, quienes consideran que la gran empresa es enemiga del pueblo y por supuesto que la gran minería también es enemiga del pueblo. Más aún hay que tener en cuenta que cuando no se le entrega o no se le permite la entrada a la gran minería, ¿saben qué pasa? Entra la minería ilegal y a esa minería sí le importa un completo carajo el medio ambiente. Y donde está la minería ilegal, también está el narcotráfico y la trata de personas. Por eso una gran minería es lo que el Perú necesita, porque es mayor recaudación fiscal y además es una minería que va a ser controlada, va a ser fiscalizada. Y ahora el alcalde de Islay, una provincia de Arequipa, luego del anuncio del reinicio de Tía María, ha dicho lo siguiente: ustedes van a ser los principales genocidas. Esta parte va a ser graciosa en un segundo. Primero hay que mencionar que el nombre completo del alcalde es Richard Hitler Ale Cruz, y que en el año 2018 lo entrevistaron porque iba a ser alcalde por tercera vez y dijo: no me siento mal con su segundo nombre, todo lo contrario, porque Hitler tuvo una parte buena, por eso mi padre me puso ese nombre. Hitler tuvo su lado sanguinario, pero también tuvo un pensamiento social. Me pregunto qué pensará la comunidad judía acerca del pensamiento social al que hace referencia el alcalde de Islay, que se opone a Tía María y que además está investigado por la fiscalía por el presunto delito de colusión. Bien, a esta gente no hay que creerle nada. Ya son 30 los partidos políticos inscritos, 30 y contando en realidad, porque hay otros partidos que están buscando la inscripción. Recientemente hubo 2 partidos que lograron la inscripción. Se trata de Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza, la enemiga de la empresa, y del partido Progresemos, quien recientemente anunció la incorporación de Hernando de Soto a sus filas, presuntamente, para ser el candidato presidencial. Hay otros 16 partidos políticos que esperan la cola para lograr esta ansiada, esta deseada inscripción. Eso quiere decir que en el 2026 vamos a tener una cédula de votación probablemente de 2 páginas, porque vamos a tener casi 50 partidos políticos de los cuales elegir. Lo peor de todo va a ser que este Congreso, el próximo Congreso, va a ser incluso más fraccionado, porque va a haber 15 partidos políticos tal vez que pasen la valla y que metan a 3 gatos, como hizo el Partido Morado en las últimas elecciones, que metió solamente a 3 morados. Además, los que pasen a segunda vuelta, se acordarán hace 2 elecciones, 3 elecciones, los que pasaban a segunda vuelta lo hacían con 20%, 30%. Eso le da un peso, una legitimidad a esos candidatos, a esos partidos que pasan a la segunda vuelta. Ahora, a la segunda vuelta se va a pasar con ¿qué? 8, 9%. Ojalá que en el Congreso se apruebe una ley que lo que busca es premiar y no castigar a las alianzas partidarias. Actualmente, si es que 2 partidos políticos se unen de cara a las elecciones, la valla electoral sube. Lo lógico sería que en vez de que subiera, y de esa manera castigar las alianzas, se premiara o que no hubiera un efecto. Y así, partidos políticos que tienen semejanzas, porque de 50 partidos políticos tiene que haber partidos que tengan semejanzas, estos partidos buscan una alianza para reducir la cantidad de partidos políticos que van a las próximas elecciones. Eso fue todo por hoy. No se olviden de poner me gusta, compartir, comentar y sobre todo suscribirse a mi canal. Chao y que tengan un buen fin de semana.